Y ayer por la noche, luego de un día realmente agitado, con mucha información, nuestro compañero Raúl de la Torre y Fernando Alonso lograron entrevistar a uno de los ministros de la Corte, estamos hablando de Eugenio Zaffaroni, con quienes dialogaba y decía lo siguiente. Me da la impresión de que marca una línea jurisprudencial, ¿no? Hay una vieja, no sé, polémica o tensión, diría yo, en el derecho entre el privativismo y el publicismo, ¿no? Es decir, una tensión entre lo que sería un derecho civil que absolutiza el derecho de propiedad. Bueno, ningún derecho es absoluto, ni la vida siquiera, por ende la propiedad tampoco. Y un derecho público que prioriza el interés público, el interés colectivo, ¿no? Creo que lo que marca el fallo es decir, bueno, enterremos esa concepción de privatista que es un derecho romano primitivo de las 12 tablas prácticamente, ¿no? En función de necesidades, lo cual no significa desconocer el derecho de propiedad, no se trata de una medida de tipo confiscatorio, digamos, porque en definitiva hay una teoría generalmente aceptada, no teoría, sino una línea jurisprudencial generalmente aceptada, que es la responsabilidad del Estado por sus hechos lícitos. Esto quiere decir, por ejemplo, que el Grupo Clarín, a partir de la constitucionalidad del artículo de desinversión, puede reclamar vía judicial una indemnización. Puede, sí. Si prueba que le afecta sus intereses, que afecta su derecho de propiedad, no derecho de propiedad entendido como derecho de dominio, sino su patrimonio, digamos, en función de un acto lícito del Estado, sí, claro que lo puede reclamar, como cualquiera, ¿no? Por eso que en el fallo se habla de rentabilidad y no de sustentabilidad, como marcaba el Grupo Clarín a través de los pedidos y de la audiencia pública. Bueno, el argumento de Clarín era la sustentabilidad. Naturalmente, bueno, toda ley antimonopólica en alguna medida afecta la rentabilidad. Bueno, afectando la rentabilidad, lo que argumentaba fundamentalmente el grupo era que con eso, al no poder mantener el mismo volumen de negocios, veía afectado su derecho a la información. Bueno, hay otros grupos económicos, otros grupos de medios que son más pequeños y que sin embargo se informan. Obviamente, insisto, cualquier ley de carácter antimonopólico afecta la rentabilidad y obliga a una reducción del volumen de negocios, eso es inevitable. Sin afectarse la libertad de expresión. La libertad de expresión no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es una cuestión económica, es una cuestión patrimonial. Bueno, claro, si yo considero que mi libertad de opinión, de información, es una libertad que solo la puedo ejercer con el volumen de negocios que tengo, bueno, claro que se me afecta el patrimonio, se me afecta el derecho de la información, pero no es esa la esencia del derecho a la información, ¿no? Doctor, el fallo también hace referencia de manera muy puntual a la función del Estado. Por ejemplo, se habla de publicidad oficial. ¿Qué es lo que se indica puntualmente? Bueno, uno de los argumentos contra la ley era que la ley podía ser arbitrariamente aplicada. Bueno, cualquier ley puede ser mal aplicada, eso no solo esta, sino cualquier ley. Bueno, para eso estamos nosotros, si se aplica mal lo corregiremos, pero no podemos declarar inconstitucional una ley en función de una posible aplicación futura, ¿no? Y se puede saber, dentro de lo que fueron algunos de los puntos que más tensión generaron, utilizando la palabra que usted usó, ¿verdad? ¿Cuáles fueron dentro de los miembros los puntos que más tensión generaron? Bueno, la vigencia de las licencias, por ejemplo, ¿no? En fin, lo cual hacía la naturaleza jurídica de la licencia, si la licencia es una propiedad en el sentido de dominio, poco menos, por decirlo claramente, estoy usando conceptos que no son técnicamente correctos. O si, bueno, si la licencia podía el Estado lícitamente hacer caer una licencia, ¿no? Insisto, sin perjuicio del derecho de reparación de la persona, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Ya está en aplicación la ley. Mañana nos podemos llegar a despertar con la grilla de programación totalmente renovada. ¿Cuál es la instancia que nos espera de aquí en más? No. La ley está vigente, excepción hecha de lo que hacía el Grupo Clarín. En el resto de los medios la ley sí está vigente.
nunca. Por otra parte, nosotros no tenemos autoridad para hacer caer la vigencia de una ley. Tengamos en cuenta eso. En la Argentina no hay ningún tribunal que tenga la posibilidad de hacer eso. Es una posibilidad contralegislativa que tienen las Cortes Constitucionales Europeas fundamentalmente. Nosotros en la Corte nuestra no la tenemos. La inaplicabilidad de una ley es para el caso concreto en que se plantea la inconstitucionalidad y en que se declara la inconstitucionalidad. Pero la ley sigue vigente, la ley siempre estuvo vigente. Doctor, se ha hablado de este fallo como un fallo estrictamente político. ¿Se esperó adrede a las elecciones, es decir, posterior de las elecciones legislativas para poder darlo a conocer? No, hay una regla que hemos seguido y que es de elemental prudencia. Incluso en algún país existe hasta una ley que lo prohíbe. Un fallo de trascendencia, por razones de prudencia, nunca se debe hacer ante la inminencia de una elección. Es decir, por el riesgo que corre de tener alguna influencia sobre la elección, ¿no? Y la decisión de hacerlo conocer 2 días después de las elecciones, ¿quién la adopta? ¿El tribunal en pleno, el presidente de la Corte? Formalmente es el presidente de la Corte el que fija el momento en que tenemos que votar. En la Corte prácticamente esto, si bien esa facultad es la que tiene el presidente reglamentariamente, lo decidimos por consenso.